Bueno, entonces lo que vimos hasta acá, en los ejercicios anteriores, es que nosotros vimos que si nosotros conocemos la función que me describe cómo va cambiando la presión en función del volumen para algún proceso, puedo calcular el trabajo termodinámico de ese proceso, ¿no? Entonces, vimos algunos en particular. Vimos, por ejemplo, qué pasaba si se trataba de que la posición inicial y final fuera un proceso isotérmico, qué pasaba si era un proceso isobárico, por ejemplo, un proceso así, un proceso isocórico, qué pasaba con el trabajo termodinámico, bueno, en ese caso era cero, o si yo conozco otra función, supongamos que, no sé, la presión y el volumen varían así, en forma lineal, por ejemplo. Si yo conozco esta función, o sea, la función que describe esta curva, este proceso, presión respecto del volumen, puedo también calcular el trabajo termodinámico. Lo que no habíamos visto era cómo podíamos hacer para calcular el calor. Nosotros habíamos dicho entonces que el calor, por definición, era la integral entre la entropía inicial y la entropía final de la temperatura respecto de la entropía diferencial entropía. Eso, bueno, nosotros lo teníamos como definición, pero hasta ahora no lo habíamos podido calcular. Sí, en algunos problemas habíamos podido hallar el calor total usando el primer principio de la termodinámica, pero no habíamos podido calcular los calores por definición. Lo que vamos a ver ahora es lo que ustedes tienen en la página, ¿en qué página estaríamos? Donde dice modelizando calores, la página 6. Es una forma de poder estimar cuánto vale el proceso de calor, es decir, no lo vamos a hacer así, pero cuánto vale un proceso de calor para cierto tipo de procesos. Bien, para cierto tipo de movimientos acá. Entonces, esto se hace en forma empírica, digamos, se hace a través de cuestiones de laboratorio, se establece, y lo que se establece es que el calor es proporcional, este es el símbolo de proporcional, es proporcional. ¿A qué? Al número de moles o a la masa, ¿sí? Es decir, una cantidad de moles de un determinado elemento me da una cantidad de gramos, estos están, y también es proporcional al cambio en la temperatura, ¿sí? Y lo que se establece es que, bueno, esa proporcionalidad se da a través de una constante. Cada elemento químico, cada sustancia tiene sus propias constantes y además esas constantes van a valer una cosa si se trata de un tipo de proceso o de otro. En particular, estas constantes se calcularon y se tabularon para procesos a presión constante o a volumen constante. Es decir, vamos a estar trabajando con procesos a presión constante o procesos a volumen constante. ¿Sí? Bueno, pueden ser de para arriba o para abajo. ¿Bien? Entonces, a lo que nosotros vamos a encontrarnos en los libros es que vamos a tener esa constante se llama calor específico. ¿Bien? Calor específico. Y los vamos a tener tabulados para sustancia y, si tanto, se encuentra para presión constante o volumen constante. Es decir, por ejemplo, acá tengo una lista de sustancias, no sé, agua, etcétera, otros. Y voy a tener que la constante vale algo si se trata a presión constante y otra cosa si se trata a volumen constante. Las unidades de calor específico son Joule sobre grado Kelvin por gramo o Joule sobre grado Kelvin por el número de moles. Bien, porque recuerden que, bueno, número de moles y masa están relacionados. En algunos libros está en gramos y en otros libros está el número de moles, ahí hay que encontrar una equivalencia. O también, bueno, en atmósferas por litros sobre grado Kelvin por gramo. Bueno, entonces lo que ustedes tienen ahí es que una pequeña cantidad de calor, un diferencial de calor, ahí está puesto así como con Q minúscula. Esto vendría a ser así porque Q
El calor es un proceso, no es algo cuantificable, no es una variable donde yo digo, bueno, pequeños cambios de temperatura, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen ahí. El diferencial T, ¿de qué me está hablando? De cálculos de cambios infinitamente pequeños en la temperatura. ¿Bien? Eso significa diferencial T. Pero el Q, yo no puedo estar hablando de cambios de calor, porque el calor es un proceso. Entonces este Q minúscula representaría algo así como un diferencial de calor, ¿no? Como un pequeño proceso, como un procesito. ¿Sí? Para un diferencial T es un procesito. Entonces, esto es lo que se halla empíricamente, ¿no? Que un pequeño diferencial de calor depende de la masa y el cambio de temperatura de ese sistema de estudio que tiene esta masa. Por una constante que, bueno, va a depender si el proceso es a presión o a volumen constante. Fíjense que ya esto está dependiendo de un cambio de temperatura, es decir, que este modelo empírico no se lo voy a poder aplicar a procesos isotérmicos. Si la temperatura es constante, este modelo ya no nos sirve. ¿Bien? Es un modelo empírico. Bueno, entonces lo que vemos ahí después es que el proceso de calor el proceso de calor, digamos, en un proceso isocórico o isobárico va a ser la masa por el valor de la constante por el delta T. ¿Bien? Es un modelo que se puede aplicar. Y después lo que tenemos es que también, lo que aparece ahí, bueno, podemos calcular la entropía, eso lo hacemos después. Lo que tenemos es lo que se llama calor latente, que es otro, que vendría a aparecer acá como la tercera, el calor latente, L, que se trata de estimar cuánto va a valer el proceso de calor cuando mi sistema de estudio está cambiando de fase. Por ejemplo, cuando se está pasando de sólido a líquido o cuando está pasando de líquido a gaseoso o al revés. ¿A qué se refiere esto? Bueno, según este modelo, si yo tengo un sistema bien aislado donde no hay gradientes, mientras el sistema está cambiando de fase, no hay cambio en la temperatura. Entonces lo que yo voy a tener es, por ejemplo, yo tengo un pedazo de hielo. Supongamos que el pedazo de hielo está muy frío, está a menos 10 grados Celsius. Y ese pedazo de hielo empieza a calentarse. Entonces lo que yo voy a tener es hielo que cada vez está un poco más caliente. Hasta que llegue a los 0 grados Celsius. Entonces en ese punto va a empezar a derretirse. Entonces lo que voy a tener ahí es que durante un tiempo van a coexistir el agua y el hielo. Y todo ese sistema va a estar a 0 grados. ¿Bien? O sea, no va a haber cambio de temperatura ahí. Sin embargo, para provocar ese derretimiento, tiene que haber un proceso de calor. Es decir, hay un calor que no está asociado a un cambio de temperatura, tampoco se trata de un proceso isotérmico en sí mismo, sino que estamos hablando de un cambio de fase. ¿Bien? Entonces, en ese punto, lo que yo tengo es que ese calor va a ser la masa o el delta de masa que esté cambiando de fase por el calor latente. Bien, se trata de un proceso en donde no hay un cambio de temperatura. Bien, no hay un cambio de temperatura, pero sí hay un cambio de fase, por lo tanto va a haber un proceso de calor. Bueno, esto es absolutamente empírico, a este se le llama calor latente. Las unidades del calor latente, son el joule sobre gramo, es decir, acá ya no está el grado Kelvin porque no depende de la temperatura, esto se va a dar a una temperatura constante. Y bueno, con este modelito vamos a hacer la actividad 4. ¿Sí? Que más o menos yo lo pensé así, este es el freezer, el congelador, tengo un tarro abierto, entonces podemos pensar que las fronteras son este tarro, por lo tanto es deformable, esta agua va a poder cambiar de volumen, es diatérmico porque el entorno va a ser el freezer, entonces al freezer lo voy a pensar como algo aislado, pero entonces el freezer puede hacer procesos de calor sobre
el agua, entonces bueno, pues es día térmico, impermeable, porque no se va a ir el agua. Y una cosa es que vamos a pensar que es deformable, que el volumen de esta agua puede cambiar, pero que la presión es constante, la presión adentro del freezer se mantiene constante. Entonces, lo que yo tengo es que estos calores específicos, bien, que me dan el del agua líquida y el del hielo, son a presión constante. Y también me dan el calor latente, que es el de agua a hielo o de hielo a agua. El valor es el mismo, pero si yo estoy de agua a hielo, este valor es negativo. Y si voy de hielo a agua, este valor es positivo. Bien, depende de qué tipo de proceso sea. Bueno, nos dan un cuarto litro. Si asumo que esta es la densidad, son 250 gramos. ¿Por qué lo pasamos a gramos? Bueno, porque nos dan los calores específicos en gramos, entonces nos conviene tenerlo en gramos. La temperatura nos la dan en Celsius, las podemos pasar a Kelvin, ¿sí? O sea, 268 Kelvin son menos 5 grados Celsius, 298 Kelvin son 25 y 273 Kelvin son 0. Entonces, usando este modelo de calor, bueno, acá tenemos el cambio en la entropía, que está también ahí dado en la modelización. Nosotros podemos ver que el cambio en la entropía nos termina quedando esta integral. Bueno, eso no lo expliqué, pero está dado ahí, digamos. Que es despejando, digamos. Nosotros teníamos de acá, ¿bien? Podemos, como ahora que tenemos una expresión para el calor de este lado, para el diferencial de calor de este lado, podemos como despejar la entropía. Bueno, eso está hecho ahí en la guía, no se preocupen mucho por eso. Y llegamos a esa expresión, que es esa integral, ¿bien? Que la entropía, o el delta de entropía entre una temperatura, para un cambio de temperatura, una temperatura inicial y final, es esta expresión que integrando queda así, ¿bien? Eso lo tienen ahí en la guía. Bueno, fíjense que es la masa por el proceso, el calor específico del proceso que hayamos elegido por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Fíjense que acá es importante entonces que pasemos a grado Kelvin, porque si no por ahí una nos queda 0 y nos queda un 0 dividiendo, que no va. Bueno, bueno, entonces lo que podemos hacer ahora, nos dice el punto A, el sistema es el agua, el modelo es el modelo macroscópico termodinámico, esto que ya habíamos hablado, tenemos los datos. Entonces lo que podemos hacer es separar en las tres etapas, que es el agua, que está a 25, se enfría hasta llegar a 0. Entonces ahí lo que puedo hacer es calcular el calor usando el calor específico del agua. El delta T es menos 25, porque fue de 25 a 0, es decir, de 273 final menos 298 inicial. Entonces ahí puedo calcular el calor en esa etapa. Por supuesto me va a dar negativo. En este caso vamos a trabajar con Joule, no en atmósfera por litro. Bien. La segunda fase es el agua se congela, es decir, se hace hielo. Entonces en ese caso lo que voy a tener es que toda la masa, es decir, los 250 gramos, van a pasar de agua líquida a hielo. Entonces el calor en esa etapa va a estar multiplicada por el calor latente negativo. Habíamos dicho que si vamos de agua a hielo, este valor era negativo. Entonces tengo que, este es el calor que le llevó transformar todo el agua en hielo. Y después tenemos la etapa 3, que es que el hielo va de 0 a menos 5. Se enfría el hielo. Entonces ahí usamos el calor específico del hielo y el delta T me queda menos 5. Bueno, entonces ahí pudimos calcular el calor total de todo el proceso. Y después, usando esta expresión para la entropía, podemos calcular los cambios de entropía en cada fase y el cambio de entropía total, que también es negativo. Bueno,
En este caso, el cambio de entropía de mi sistema de estudio es negativo. Y esto, bueno, guardemos este dato para cuando charlemos sobre los temas de la guía 14. Pero bueno, con esto ya podemos hacer la actividad 4